Muy buenas a todos, soy Gregorio Valero Cifuentes, adjunto del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Vengo a hablaros de las técnicas quirúrgicas en partes blandas y de las lesiones en general de partes blandas, un tema general que vamos a abordar. Consideramos partes blandas principalmente músculos, tendones, lesiones ligamentarias y lesiones en fibrocartílagos. En cuanto a las lesiones musculares, la mayoría de ellas en nuestro día a día en la consulta se resuelven con tratamientos conservadores, con medidas antiinflamatorios, frío y rehabilitación. Principalmente las indicaciones quirúrgicas son la rotura completa que presente separación importante de los cabos, es decir, un grado 3 en pacientes con gran demanda deportiva o deportistas profesionales o en aquellos casos en los que se genere un hematoma muy grande que no se pueda drenar con técnicas guiadas por ecografía. Existen diversas técnicas de sutura muscular, pero se ha observado que la reparación debe incluir endomisio, epimisio y perimisio. Es muy raro que en nuestro día a día hagamos una técnica de una sutura muscular, dado que existe un gran riesgo de necrosis y la mayoría de pacientes van a ir de forma óptima con un tratamiento conservador. No obstante, cuando ya hacemos esta reparación de la rotura muscular, se ha demostrado que para que el resultado de la sutura sea óptimo, deben combinarse suturas tipo marco de Kessler o tipo Mason-Allen, con el objetivo de evitar la existencia de la sutura y la necrosis del músculo. Vamos a ir hablando ahora de diferentes complicaciones o enfermedades que afectan a los músculos. El primero es el hematoma muscular. Como para llevar a casa, decir que la mayoría no deben de ser evacuados, ya que se produce una resorción espontánea en la mayoría de los casos. Con drenaje principalmente fisioterapéutico y con medidas antiinflamatorias y mecánicas. El drenaje quirúrgico lo haremos principalmente o bien en aquellos hematomas que provoquen un síndrome compartimental, una de las complicaciones que veremos después, o en aquellos hematomas que generen una compresión nerviosa y o vascular muy sintomática en los pacientes, así como en aquellos en los que se tenga sospecha de infección clínicamente relevante en nuestros pacientes. El hecho de prescribir antibióticos profilácticos en pacientes que acuden a la consulta con un hematoma muscular por el riesgo de sobreinfección está debatido actualmente y no se ha demostrado eficacia. En cuanto a la miositis osificante, es un proceso benigno que se caracteriza por la formación de hueso ectópico en el interior de un músculo y suele ocurrir normalmente tras un golpe, tras una contusión. La mayoría de estos pacientes suelen ser asintomáticos, que no tienen hallazgos casuales, y debemos de tranquilizarlos explicando que no hay ninguna lesión tumoral y simplemente haremos cirugía en muy pocas. ¿Cuándo haremos cirugía? Pues en aquellas lesiones que estén en zonas vulnerables a traumatismos repetidos, que generen mucha discapacidad en los pacientes, y no se recomienda operarlos hasta pasados 4 o 6 meses del traumatismo inicial, con el objetivo de evitar recidivas. En cuanto al síndrome compartimental, es la principal urgencia que tenemos en nuestra especialidad y es muy importante decir que el diagnóstico es eminentemente clínico. Es el resultado de la elevación de la presión dentro de un compartimento muscular con los consiguientes cambios isquémicos de los tejidos incluidos en dicho espacio. Podremos confirmarlo midiendo la presión intracompartimental, ya sea con aparatos especiales de medición de presión de compartimento que tenemos en los hospitales, o bien en caso de estar en un hospital que no tenga estos aparatos, podemos jugar con los catéteres de presión arterial, de medida de presión arterial que tenemos en UCI o en reanimación. Si se confirma que estamos ante un síndrome compartimental, tendremos que hacer una fasciotomía urgente, inmediata, y abrir tantos compartimentos como sea necesario y como estén afectos. No es suficiente con abrir uno de los compartimentos de la pierna o con abrir un compartimento de la mano, y tendremos que dominar anatómicamente cada uno de los compartimentos que existen en cada una de las regiones anatómicas. En cuanto a los tendones, decir que su precaria vascularización dificulta la reparación por sí misma y muchas veces tendremos que abordarlo de forma quirúrgica. En función del tiempo de lesión, tendremos lesiones agudas, lesiones subagudas o lesiones crónicas.
Las lesiones en los tendones suelen encontrarse en áreas hipovascularizadas. Nos enfrentamos en nuestro día a día a numerosas lesiones tendinosas, ya sea traumáticas, como las lesiones de los tendones flexores o tensores de la mano, por secciones, o bien la rotura de Aquiles, rotura del tendón cuadricipital, rotura del tendón rotuliano. En cuanto a la rotura del tendón de Aquiles, que es una de las más frecuentes en nuestro organismo, decir que se produce principalmente en un área hipovascular, que suele estar situada entre 2 y 6 centímetros por encima de su inserción en el calcáneo, y que el diagnóstico principal es eminentemente clínico, aunque podemos pedir en urgencias una ecografía para confirmar esta rotura del tendón de Aquiles o bien una resonancia magnética en caso de que el paciente no llegue a la consulta con varios meses de evolución y que estemos sospechando una rotura crónica, que el tratamiento será diferente y que abordaremos en su tema específico. El tratamiento definitivo de la rotura del tendón de Aquiles actualmente es controvertido. La mayoría de pacientes experimentan dolor, fuerza disminuida y menor rango de movilidad independientemente del tratamiento elegido. O visto de la otra manera, la gran parte de ellos regresa a su nivel de vida previo y a su nivel de actividad, a pesar de tener algunas limitaciones, en función de si se realiza tratamiento conservador o quirúrgico. El tratamiento conservador consiste en una órtesis funcional que iremos adaptando con el paso del tiempo. Tendremos que estar encima de nuestro paciente en la consulta, viéndolo de manera seriada y explicándole todo muy bien y a la vez haciendo rehabilitación intensa. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, decir que hay gran variedad de técnicas, técnica abierta, técnica de reparación percutánea, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero ninguna ha demostrado ser superior a la otra a día de hoy. En cuanto a las lesiones ligamentosas, decir que los ligamentos son estructuras que limitan movimientos anormales en una articulación y esto les otorga un papel importante en la estabilidad de las mismas. En cuanto al grado de las lesiones, diría grado 1, distensiones o esguinces leves, grado 2, roturas parciales y grado 3 ya roturas completas. El tratamiento en las lesiones tendinosas, ligamentosas, se basa en evitar el apoyo en articulaciones de carga, como puede ser un tobillo, evitar las primeras horas, limitar también la inflamación con frío local y la toma de antiinflamatorios, aunque esto es controvertido porque interceden en los mecanismos antiinflamatorios naturales que posee nuestro cuerpo, como citoquinas antiinflamatorias y en la cascada de la inflamación, así como compresión y elevación del miembro. En lesiones ya más severas suele recomendarse una inmovilización un tiempo prudencial que también evite la rigidez posterior, por lo que tenemos que hacer una rehabilitación precoz. El tratamiento quirúrgico en lesiones ligamentosas principalmente lo haremos en deportistas profesionales con lesiones grado 3 completas, rupturas ligamentosas completas, pero también en función del ligamento que se haya roto, ya que no se comporta igual un ligamento que otro. Hay ligamentos que per se tienen poca capacidad de cicatrización, como son el ligamento cruzado anterior de la rodilla o el colateral cubital del primer dedo, en el que juega un papel importante la interposición de la aponeurosis del aductor del primer dedo. Y estos son los subsidiarios de entrada a un tratamiento quirúrgico. No obstante, otros ligamentos, como puede ser el ligamento lateral interno o el ligamento lateral interno de la rodilla o el ligamento lateral externo del tobillo, van muy bien con tratamiento conservador. En cuanto a las estructuras, fibrocartílagos son estructuras intraarticulares que tienen una función principalmente de congruencia y de absorción de impactos en las articulaciones, así como propioceptiva. Son estructuras muy importantes cuya lesión, si es sintomática de forma persistente, tendremos que actuar. Existen numerosos en el cuerpo, los más conocidos a lo mejor en nuestro campo son los meniscos de la rodilla, cuya lesión puede que nos lleve a hacer cirugía artroscópica de la rodilla. Actualmente la tendencia debemos de mantener la mayor cantidad de menisco posible e intentar repararlo, intentar suturarlo para evitar una osteoartritis futura. Lo mismo pasa con el fibrocartílago triangular. Tendremos en función de la lesión que nos encontremos o bien regularizarlo o bien reinsertarlo en función de esa clasificación de Palmer que estudiaremos en nuestro capítulo específico. Pero no tenemos que evitar a toda costa
lesionar más los fibrocartílagos para evitar una osteoartritis futura. Esta es la bibliografía que se ha utilizado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayan quedado claros los conceptos y gracias a SECOT por dejarme participar en este curso CARECOT. Un saludo.